gracias por unirse a la programación de Suecia como país invitado de honor en la Filbo 2021. Suecia es y seguirá siendo un socio sostenible para Colombia. Bienvenidos a esta charla, Mundos Fantásticos, desde su creación hasta su traducción. Henrik Tam, ilustrador sueco y parte del equipo creador de los universos de Shrek y Narnia, hablará con Ivette Mirat-Vilas, intérprete española, y presentarán en esta charla las aventuras de Ninja Timmy. Acompañados por Lina Narváez, conversarán sobre los mundos imaginarios que reflejan la sociedad y sobre cómo la dupla entre autor y traductor es fundamental para el éxito de un libro en nuevos idiomas. Recuerden comentar y compartir este evento en las redes sociales con el numeral Suecia Socio Sostenible y visitar nuestro pabellón virtual. Hoy estamos con Henrik Tam, autor de la saga de Ninja Timmy. Y en Colombia ya tenemos los 2 primeros ejemplares y estamos a la espera de la llegada del tercero, distribuidos por la editorial Océano. Y además estamos junto a Ivette, su traductora, quien es la artífice de que podamos leer esta obra en español. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Quisiera empezar hablando con Henrik un poco sobre su proceso creativo. Henrik ha trabajado en diferentes áreas culturales y quisiera, pero todas ellas un poco más multimediales, es decir, hacia otras miradas diferentes al libro físico. Y mi primera pregunta es un poco esa. ¿Por qué te decides a empezar a escribir libros? Esta es una buena pregunta. Sabes que pasé muchos años. Todavía trabajo en el cine, principalmente como artista en Los Ángeles. Pero quería ver qué. Presté mi talento a otras películas durante tantos años. Quería ver qué haría si hiciera mi propia historia. Entonces comencé a escribir hace algunos años y escribí algunos guiones de películas, escribí algunos cuentos y finalmente escribí este libro, el primer libro. Y fue simplemente para ver qué sería. Y en realidad estaba destinado a los hijos de mi hermano en este momento. Estaban pasando por un momento difícil y quería animarlos con una historia y se convirtió en un libro. Wow. Nice. Me encanta saber esa otra parte de la historia que era para niños que conoces, porque grandes escritores empiezan justamente así, ¿no? Y eh, eso se ve que afecta mucho la escritura porque se está pensando en un lector y se hace con otro cariño diferente porque es cercano a uno. Pero eso mismo me lleva a la otra pregunta y es, ¿por qué una novela y no, por ejemplo, un cómic, ya que eres artista gráfico y que un cómic podría igual mantener ese equilibrio de la multimedia, pues tiene el cine? Buena pregunta. Supongo que porque a mí también me interesan mucho las palabras. Y para mí esa es una nueva forma de arte que no he explorado mucho y quería probarla más. Y en cierto modo me he destacado en el mundo de las imágenes y los dibujos. Así que esto para mí fue un nuevo desafío y me gusta profundizar en él. Y es un proceso interesante para mí, la forma en que las palabras te hacen sentir cosas. Sobre eso de que las palabras cómo nos hacen sentir, les voy a leer en un momento una cita, pero para quienes nos están viendo, quiero mostrarles que el trabajo de Enrique gráfico es precioso. El libro es una novela ilustrada y quien hace el trabajo de ilustrarlo es Henrik, lo cual a mí me parece un lujo. Casi siempre los autores tienen otras personas a su lado haciendo esa parte y algo se puede perder durante la traducción de palabra a imagen. Y en este caso tenemos el placer de que eso no va a suceder. Sobre que Henrik tiene un interés sobre las palabras y las historias.
En el segundo tomo de la saga tenemos un dictador que pues, tiene un pueblo oprimido, como suele suceder en muchas historias de niños y jóvenes, y tenemos un personaje entrañable que se nos coló literalmente en la historia, que es Matilda. Y ella ve al dictador y todos sabemos que el dictador está bajo un hechizo. Y ella, para sacarlo del hechizo, empieza a leerle una historia. Bueno, no a leerle realmente, a contarle una historia. Y ella empieza a hablar y hablar. Y todos nuestros otros héroes también empiezan a caer fuera del hechizo gracias a las palabras y a la historia de Matilda. Finalmente, quien tiene bajo el hechizo a este dictador tiene que salir huyendo, perdonen por el spoiler, pero es muy, muy importante esto, a pesar del spoiler, porque, porque es coherente esa parte dentro de esta conversación, y es las historias vienen cargadas de cosas poderosas, y es el poder de la palabra el que finalmente nos puede liberar. Y eso me lleva a la siguiente conversación, y es, Henry, no sé si el simio blanco tiene alguna inspiración particular en el cine, como por ejemplo Palpatine, porque yo tan pronto lo vi ilustrado y tan pronto empecé a leer la descripción, me vino un poco esa remembranza de Star Wars, y quisiera, y si de pronto estoy leyendo entre líneas demasiado profundo, ¿qué otras referentes tienes, tanto de cine como de libros, que te nutren a ti en la obra? Ujú. El mono blanco tal vez no estuvo trabajando muy cerca de él durante un tiempo, pero quiero decir que él representa el dogma, representa una especie de rigidez y alguien que quiere explotar eso. Am, y el tema de la historia del libro 2 trata realmente de que la imaginación es más fuerte que el dogma. Entonces, el hechizo en el que están estas personas se rompe con la imaginación de un niño. Y eso es más fuerte que cualquier otra cosa. Y es algo así como lo que quería resaltar con esta historia. En realidad, Parecen palabras poderosísimas. en el libro 3 volverás a encontrarte con el mono blanco y entenderás por qué hizo lo que hizo. Eh, bueno, pues esperemos que pronto podamos tener el 3 en nuestras manos. Eh, Continuando con esas Ujú. referencias de las que te estaba preguntando hace un momento, yo he tenido el placer de ser editora, y usualmente cuando el autor ilustra, siempre hay idas y venidas entre el editor y un ilustrador sobre qué decidir, cómo poner las cosas, si ponerlas en dobles páginas, una sola página, cómo es esa relación con tu editor principalmente a la hora de hacer eh, pues el libro final. Mm, Me encanta trabajar con un editor. Aportan mucho al proceso, creo. Y es crucial en la forma en que yo trabajo también. Siempre hago el primer texto como un manuscrito completo. Y llegó un punto en el que estaba casi completo. Y luego volvemos a hacer las imágenes y, por supuesto, diseñar el libro siempre es un desafío. Como por ejemplo, dónde caen las imágenes y cómo fluyen. ¿Qué imágenes se supone que son la pareja grande que más espacio toma y cuáles son solo pequeños puntos destacados? Así que es como armar un rompecabezas, un poco hacia adelante y hacia atrás. A veces hago demasiados dibujos y tenemos algunos de ellos que no se pueden incluir en el libro porque no hay suficiente espacio para ellos. Y otras veces tengo que agregar una imagen porque falta una página en ese punto y siempre quisimos tener un dibujo por espacio, de algún tipo. Buenísimo, Henry. Pues sobre el tema editorial, quisiera hablar ahora un momento con Ivette. Ivette es traductora, y ahorita fuera de micrófonos estaba escuchando su español, y me encanta
su voz, no sé si en sueco su voz también será así de dulce, pero qué placer escucharla. Y pues quería contarles que quienes no saben, hay veces que no hay tantas traducciones directas. Muchas veces las traducciones tienden a pasar primero por el inglés, que es una lengua que varios conocemos, y tener libros que sean traducidos directamente de la lengua original a pues, nuestra propia lengua pues, también es un lujo. Y eso es gracias a personas valientísimas como Ivette, que dicen como, pues yo me voy a poner a traducir en esta nueva lengua en la que casi no hay. Entonces, Ivette, mi primera pregunta es, ¿cómo te inicias en esa aventura de, voy a traducir a español, no a inglés, a español? Pues nada, decía que muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Además, tengo que explicaros un pequeño secreto y es que es la primera vez desde pues hace casi 20 años que me dedico a la traducción que conozco a la persona a la que traduzco y personalmente. Y es la verdad casi hasta que emocionante porque uno cuando traduce casi que se mete en la piel de la persona que ha escrito el libro de alguna manera y a veces sentimos como un apego especial, ¿no? Y no poder entrar en contacto directo a veces es un poco frustrante. Así que estoy muy contenta de poder estar aquí hoy. Y nada, me preguntas por cómo empezó toda esta historia y la verdad es que yo estudié sueco por accidente y acabé en el mundo de la traducción literaria también un poco por accidente. Una compañera mía me preguntó si quería aceptar un trabajo de traducción de sueco a catalán y por ahí empezó todo. Empecé con novela policíaca, Henning Mankell, y nada, y seguí hasta llegar a Henrik Tam. Y esa relación de conocer al autor Sí. te ha dado ciertas ventajas en la toma de decisiones durante el proceso de traducción. Bueno, yo le conocí después. Así que he podido después comentar algunas cosas. El título, por ejemplo, de la última novela que salió a la venta ayer. Ha habido cosillas que se han podido comentar, pero la verdad es que durante las tres novelas he estado sola. Con todos esos personajes que ahora cuando Henrik los mencionaba, los siento casi como si fueran parte de mi familia, ¿no? Porque de hecho él tradujo para alguien muy especial, él escribió para alguien muy especial y yo traduje pensando en mis hijos, que son los que ahora leen los libros. Así que es una cadena muy bonita de traducción y de creación personal, ¿no? Sí, el afecto se ve atravesado en los libros. Y yo quisiera preguntarte, esa toma de decisiones, por ejemplo, los nombres, decían los nombres, hay un personaje que se llama Flor, y Sí. yo me preguntaba cómo, o sea, es esta elección de este nombre, porque hay otros donde sí pude ver que respetabas mucho cómo sonaba, como por ejemplo lo que sería Casper, la diferencia es solo una letra, pero Flor ni siquiera en lo que pude escanear con mi nulo conocimiento de sueco, puede llegar a eso. ¿Cómo tomas esas decisiones? Yo intento cambiar lo mínimo posible, sobre todo en nombres propios, nombres de lugares. Intento tocar poco, solo cambio o traduzco lo que tiene significado. El resto lo dejo tal y como está porque pienso que incluso fonéticamente puede ser interesante que sea un poquito exótico para el lector en español. No siempre tenemos que escuchar las cosas que nos parecen comunes, ¿no? Si estoy leyendo un libro sueco en español, pues a lo mejor quiero que suene un poco sueco y encontrarme con parte de la fonética sueca para que me acerque más al autor, ¿no? Es un poco mi idea a la hora de respetar muchas veces las decisiones de los autores y no tocar demasiado. Me parece increíble, porque pues hay traductores que deciden trasladarnos casi todo. Y
pues de nuevo, algo que ha perdido en la traducción, ¿no? Como que perdemos eso. Y hay momentos donde uno está leyendo este libro en español, que hay palabras que son complicadas, nombres de lugares, nombres de personas, Mm, y son complicadas porque son sonidos que uno jamás se le ocurrirían en mm. español, pero eso no genera una distancia, lo que genera es una curiosidad, como cuando uno es un viajero. Y por eso Sí, quería, sí. no, es que a menudo lo que yo me he encontrado también en la lectura que hacen mis hijos muchas veces, veo que el lenguaje para niños muchas veces se simplifica para que los niños se tengan que esforzar, no tengan que buscar palabras en el diccionario, por ejemplo, ¿no? Para que puedan leer con más agilidad. Pero esa es una de las cosas que me ha gustado muchísimo de los libros de Henrik, y es que hay palabras que se consideran difíciles, palabras poco comunes, pero que son habituales de la lengua sueca y por lo tanto también tienen que estar en la lengua traducida. Aunque haya que buscarlas en el diccionario, pues se buscan y aprendemos por el camino, que es para lo que está la literatura, ¿no? Sí, yo creo que Henrik no subestima al niño y eso lo vemos Exacto. también con Matilda. Exacto. Tanto los personajes como lo que, cómo se va contando la historia, ¿no? Normalmente la resolución del conflicto es un poquito deus ex machina en estos casos. Y Henrik no está haciendo eso, No. está entendiendo que el lector niño es un lector con, con autonomía de comprender lo que está pasando. Y a mí me gusta que la obra no la veo maniquea, no es los buenos buenísimos contra los malos malísimos. Y por lo que medio mencionó el tercero, pues vamos a ver, porque el simio hace lo que hace. Sí, una cosa que quería comentar en relación con lo que has dicho y también con lo que le has preguntado a Henrik sobre su editor, y es que, Henrik, me parece que habéis hecho un trabajo fantástico porque está compaginado de forma que las ilustraciones vienen después de la acción, te dan una parte de ese mundo, pero yo, como adulta, pues me he creado todo un imaginario alrededor de esas imágenes concretas, ¿no? O sea, tengo todo un mundo que lo tengo aquí dentro a partir del texto. Y eso es algo que también se ve mucho, pienso yo, en los libros de literatura infantil, ¿no? Que las ilustraciones dan lo que da el texto y viceversa. Entonces hay poco espacio para imaginarte cosas. Así que es para mí es uno de los mayores aciertos de estas novelas. Sí, a mí me costó un poco al inicio imaginarme el submarino atigrado y me imaginé una cosa muy diferente a la que resultó en la ilustración. Sí. Yo, así es como Henrik lo ve, ok, ese no es mi submarino. Y es muy interesante ver cómo lo que está en mi cabeza no coincide necesariamente con lo de los otros Mm, y no frustra. exacto. Sobre el submarino, hay algo que yo quisiera comentarle a Henrik y es que él abres historias que a veces no terminas como, o sea, son como estas historias que uno se entera en la fila del supermercado, cuando uno está yendo a coger los víveres, uno se entera conversando con alguien de cosas. Y es lo que pasa en el viaje en el submarino, recién salen cuando se encuentran con este pez gigante que asusta un montón. Y él muy tranquilo dice, no, es que estoy buscando a mi esposa. Y es una historia anecdótica, es graciosa, lo sacó en un momento de la zozobra de la historia y luego vuelve a la historia y no hay ningún problema en que esa historia, o sea, la de estoy buscando a mi esposa, no se resuelva. Esas anécdotas que abres y que nos dejas con eso, ¿tienen algún propósito? Más adelante nos vas a soltar, nos las vas a conectar de nuevo, o es más para ese placer y disfrute Ujú. con el que hasta el momento vamos. En lo que respecta al monstruo marino que conocen,
El primero que encuentran es realmente un instrumento para mí para crear tensión y crear algo de acción y suspenso. Y supongo que se me ocurrió más tarde y pensé que sería divertido que si en realidad fuera un buen tipo buscando a su esposa, la encontrarían más tarde. Matilda encuentra a la esposa, ¿verdad? Y ella está encerrada en este lugar, el mismo lugar al que van, y entonces sería un buen momento para ellos dejar salir de nuevo a este gran monstruo y reunirla con su esposo. Era un proceso orgánico para mí cuando lo estaba escribiendo y comencé como una necesidad de algo así, como un recipiente para tener suspenso y luego construí sobre eso. Buenísimo. Yo creo que esas herramientas narrativas de tomar los elementos y volverlos a aparecer generan en los lectores una atención especial. Muchas gracias. Yo eh, les quería contar que tengo un gato y hace no mucho yo estaba en una conversación similar en Zoom, porque pues ahora todo es por Zoom, y mi gato decidió saltar a mi cara y mis amigos gritaron de inmediato, un gato ninja. Y quería preguntar si algo así fue la forma de decidir que Ninja Timmy iba a ser un gato ninja, como ver cómo se mueven estas criaturas hermosas. Sí, sí, mucho. Estaba de viaje en China, en Beijing. Estuve allí para hablar sobre animación en una escuela y éramos cuatro en la empresa y uno de nosotros celebró un cumpleaños. Así que celebramos una fiesta de cumpleaños en el antiguo Pekín, en una azotea. Era un escenario muy hermoso. Comimos un poco de ponqué y teníamos esta vista de la vieja Beijing. Y veo en los tejados a este gato moviéndose hacia nosotros, trepando por tuberías y paredes frontales y solo para llegar a nosotros porque está viendo el ponqué. Y se me acercó y le di ponqué. No fue muy amistoso, estaba un poco salvaje, pero lo miré mientras comía y me pregunté cómo era su vida aquí. Ya sabes, cómo pasaba sus días, quiénes eran sus amigos y tal vez cómo se vería con un traje de ninja. A partir de ese momento, esa fue la base para Timmy. Y yo también tuve un gato en Los Ángeles una vez, que era un gato gris, como Timmy. Así que se volvió gris. Y les puedo decir que otra fuente de inspiración de ese mismo viaje fue el día después de esa torta de cumpleaños, que fuimos a esa tienda. Una juguetería que había sido administrada por la misma familia durante muchas generaciones y solo fabricaban juguetes hechos a mano. Y era una pequeña, increíble tienda. Y esa tienda se convirtió en la inspiración para el taller de Alfred. Así que volví de ese viaje con las semillas de la historia. Y eso pasó a formar parte del primer libro. Súper, eso me ayuda a ir a mi siguiente pregunta, Henrik, y es, al inicio nos contabas que habías vivido en Perú un tiempo, además ya nos revelaste que viviste en Los Ángeles, eh, es decir, eres un hombre viajero y cómo estos viajes y esta vida andariega um, ha, ha perfilado mucho tu trabajo creativo. Ya nos contaste cómo Ninja Timmy y la tienda de Alfred tienen su inspiración, pero quisiera como si tienes alguna otra anécdota de viajes eh, que hayan cambiado tu alma creativa. Ujú. Sí, crecí en el extranjero. De hecho, también crecí en Pensilvania y luego en Pakistán, antes que en Perú. Y quiero decir cuánto significó eso para mí cuando era niño, porque puedes ver tantos lugares y tantas culturas y diferentes formas de vida.
Eso me ha coloreado mucho en términos de cómo pensar en mi vida. Por eso, viajar para mí es siempre una fuente de inspiración. Otra anécdota, supongo, fue el primer libro. De hecho, estaba en Italia, lo escribí en Italia. Llevaba un tiempo en Suecia, mi hermano estaba enfermo y yo ayudaba a sus hijos. Y me tomé un mes para terminar el libro. Y fui a Italia para hacer eso y fui al lago Como, un lugar muy hermoso. Y hubo una tormenta un día. Tenía una habitación con balcón y se acercaba una gran tormenta. Y esa tormenta se convirtió en la tormenta que Flores, el piloto, encuentra en el primer libro. Así que supongo que cuando estás escribiendo algo, tus sentidos están muy abiertos. Tus sentidos están muy abiertos a los estímulos de las cosas que te rodean. Si ves algo, si escuchas algo, a alguien decir algo, en realidad el moped, las motos de la iguana, venían de una pandilla de italianos que pasaban montados en mopeds. Esta fue una especie de inspiración para la pandilla de motociclistas, sí. Claro, uno ya con lo que dices y habiendo leído, uno dice, por supuesto, pero creo que sí, la historia, eh, igual uno lo disfruta un montón. Y en ese mismo disfrute, para quienes nos ven, algunos ya deben saber, Henrik no solo ha producido esto, sino que en su experiencia en el cine ha creado universos que nos han hecho a todos, bueno, al menos a mí y a toda mi generación, disfrutar cantidades. Y uno de estos grandes universos que él ayudó a crear es el universo de Narnia en la pantalla grande. Eh, y adicional a eso también el universo de Shrek, eh, junto a muchas otras obras fílmicas. Y eh, hace un rato nos contabas, Henry, que empezaste escribiendo guiones primero como para ir explorando y luego llegó eh, el escribir a tus sobrinos. Eh, pero quisiera eh, pues hablar como de este trabajo previo eh, para crear este universo de Ninja Theory tan detalladamente, como todo este recorrido previo de cine y de cine, de gran cine, ¿no? No estoy hablando de pues, la producción de Narnia, tiene un montón de detalles, lo mismo Shrek, tienen detallitos. Y esos detallitos uno aquí los empieza a ver también, como que uno sabe que tiene que ir con cautela, no vaya y sea que uno se salte algo que vaya a aparecer después. Sí, supongo que me han entrenado en cómo construir universos en mi trabajo y en mis películas. Y quieres crear un mundo que sea rico, que tenga profundidad y personajes que estén vinculados a su cultura. Así que muchos detalles, muchos antecedentes, los detalles se vuelven muy importantes en el entorno. Creo que es la forma en que creo que me han entrenado y he trabajado de esa manera durante muchos años en la creación del universo correcto, en el que siempre hemos prestado atención a cómo se ven las cosas con base en cómo darle sentido a este mundo. Así que equilibras el castillo de lujo contra el pantano de Shrek, contra la fortaleza del dragón, y ves el lenguaje de las cosas, y veo los colores, y comparas y contrastas esas cosas, pero todo está dentro de este mundo coherente. Básicamente le das un idioma, también le das al mundo un idioma. Sobre trabajo y experiencia previa, quisiera preguntarle a Ivette, bueno, primero felicitarla por el premio Torre de Agua. Eh, a mí me parece que
bueno, recibir premios no es la razón por la que uno trabaja en la industria creativa, pero cuando uno los recibe, uno los recibe con cariño. En general, me gustaría que nos contaras, para quienes no sabemos mucho sobre este premio, porque es tan importante y además también quisiera preguntarte sobre este resultado, ya que nos contabas que tú piensas en tus hijos cuando estás haciendo esto, si crees que están relacionados ese afecto en el trabajo con el resultado final que otras personas estamos disfrutando. Muchas gracias. Un premio para un traductor es algo excepcional porque no sucede a menudo en general, pero además porque, y sobre todo, porque nos da visibilidad y porque nos pone un poco más cerquita del lector y sobre todo hace que el lector sepa que ese libro se ha traducido de un idioma, que lo ha hecho una persona, que no es una máquina y que le ha puesto una dedicación. Para mí eso es lo más importante de este premio. Y el premio lo gana la traducción al español, pero lo gana el contenido también. Son unos libros excepcionales, con un contenido excepcional, una narrativa excepcional, están escritos con excelencia y bueno, yo he disfrutado muchísimo. Yo creo que eso se nota en el resultado y estoy muy contenta porque la verdad es que creo que he podido plasmar en gran medida la genialidad de Henrik. Sí, pues el premio en la categoría que fue seleccionada es Sí, primeros lectores, traducción. sí. Y es algo que me parece maravilloso porque Ninja Timmy, a pesar de que uno lo ve un libro como muy gordo, como wow, tiene muchas páginas, suele ser para niños muy grandes, no lo es para niños que están leyendo de forma independiente. Y el poder que una traductor, o sea, que el trabajo de una traductora como Ivette permita que esa fluidez se mantenga, eh, es muy, muy importante, eh, porque pues, la lectura autónoma es esencial irla desarrollando y creo que con una novela como esta, que no subestima al lector, que aprecia los detalles, que va tratando con cariño cada una de las piezas, es increíble. Em, ya yo quisiera como preguntarle, bueno, a Henrik también como, bueno, aún no hemos podido tener el placer nosotros de leer el tercer tomo, estamos esperando a que llegue a Colombia y estamos muy, muy emocionados con la llegada, pero hay algo que nos puedas adelantar, ya sea de Ninja Timmy o bien de qué otros proyectos literarios puedes llegar a tener en la carpeta guardados para nosotros. Am, es posible que ustedes no sepan esto, pero hay 5 libros en la serie y en este momento estoy trabajando en otros 6, así que vendrán más, otros 3. Y algo que yo en el libro 3, este escenario será nuevo y tendrá un paisaje diferente. Se adentrará mucho más en las selvas. Y tengo una fascinación por los submarinos. Creo que porque habrá una base de submarinos en este libro. Y no sé qué pasa conmigo, los amo, son geniales. Siempre digo que cuando lo consigas en la vida, tendrás tu propia base de submarinos. Am, un poco como una super chica de una película de James Bond. Nunca lo había imaginado así, el éxito en la vida como una base de submarinos. Maravilloso. Em,
Me parece un poco curioso. It's just me then. Por, ah. Me parece un poco curioso lo de los submarinos, porque el libro inicial está con estos globos. El principal lugar es como el cielo, y después Flora saca todo su poder de ingeniera y dice, no, pues vamos a hacer un submarino. Y yo he leído y sé cómo se hacen estas partes, y ella tiene el instinto porque pues ambos son vehículos, em, y zarpan en este submarino que a mí me parece eh, más o menos como una locura, porque a mí me aterraría un montón el agua. Y ellos son súper valientes y todos salen en este viaje. Aunque bueno, si soy honesta, me daría un poco más me da igual de miedo el aire en un globo. Creo que efectivamente nuestros personajes son muy, muy valientes. No me animaría. Y entonces vamos a tener mucho más Ninja Timmy para rato, que es una delicia. Y en eso mismo, ¿hay algún otro proyecto, no necesariamente libro, que esté en el tintero en el momento? Sí, en varios. También estoy trabajando en otros libros. De hecho, he empezado un par de libros para niños mayores. Más el rango de 12 a 15. Quiero explorar otros temas más oscuros. Así que creo que es una evolución como escritor. Ahora mismo estoy trabajando de nuevo con Marvel en la próxima película de Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Tengo un proyecto secreto del que no puedo hablar. Y, estoy trabajando aquí en Suecia con otras personas. Pero podría ser tentativamente una película muy, muy interesante y también tiene que ver con la música. Entonces, tengo muchas cosas que hacer, pero también quiero terminar el libro 6. He hecho el manuscrito, pero acabo de empezar a hacer algunos dibujos para algunos bocetos de los nuevos personajes y los nuevos vehículos, porque como habrás notado, en cada libro también hay un nuevo vehículo que construye Flores. Así que hay mucho que hacer. Eso demuestra la sed de creatividad de por la que bebes todo el tiempo. Más crea y más consume, pues más crea y efectivamente más consume. Es como un ciclo sin fin. Ivette, espero que nos vayas a acompañar también en la traducción de las otras eh, publicaciones de Henrik. Eso espero yo también. Pues porque o sea, decir, yo no tengo acceso al libro original, pero con este producto que tengo en la mano veo una dupla que funciona de manera coherente, sin que necesidad que tú estés todo el tiempo al teléfono con Henrik preguntándole cosas, porque eso no sucede. Pero es un asunto que tu trabajo se ve respetuoso a un original, aunque uno no pueda pues corroborarlo, uno siente cuando hay un buen trabajo en las manos. Cuando hay una traducción regular, uno no disfruta el libro de la misma manera. Entonces, espero que nos pudieses acompañar también en esa parte. Muchas gracias. La verdad es que casi que me Ivette, quisiera saltan las preguntarte, lágrimas, Lina. pues, ya que nos contaste que tus hijos son lectores, ¿qué tanto disfrutan ellos Ninja Timmy? ¿Los leen solos? ¿Tú los acompañas? Pues tengo dos hijos, uno de 12 y uno de 8. El de 12 leyó los libros más rápido que yo los traduje, porque yo tengo tengo una manera de traducir que es un poco especial. Yo no leo por adelantado el libro que voy a traducir, nunca. Yo traduzco a medida que leo. Y esto tiene un motivo. Como empecé
empezó con la novela policíaca. Yo no quería saber quién sería el asesino en la primera página. O sea, si yo leo la novela policíaca hasta el final y sé quién es el asesino, puede ser que a la hora de traducir, en algún momento, con algún sinónimo, desvele algo que no se tiene que desvelar. Entonces, a partir de ese momento, empecé a descubrir que si traducía a medida que leía, podía también traducir la sensación que yo tenía al leer esa frase por primera vez, ¿no? Y me permitía después reflexionar. Por supuesto, hay un trabajo de revisión y de relectura y de buscar sinónimos, o sea, no es simplemente ponerse y hacerlo, pero hay una parte que es la primera sensación que te da una frase o una imagen que yo quería plasmarla y que siempre he querido que esté ahí. Y ahora me he ido por las ramas y no sé lo que me habías preguntado. Pero no, eso que dices está buenísimo. Sí, de mis hijos, ya está. No, y entonces mi hijo me quería explicar, pero ya has pasado por ese capítulo y y yo le decía, no me cuentes nada, no quiero saberlo, porque la verdad es que él los consumió de golpe. Los que no teníamos los fue a buscar a la biblioteca y los leyó uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, sin parar. Porque es una historia que engancha. O sea, de hecho a mí, y eso tengo que confesar que solo me ha pasado con el libro, con los libros de Hendrik. No quería dejar de trabajar porque quería acabar y saber si se iban a estrellar en ese avión al que tampoco me subiría yo o a ese submarino al que tampoco me hubiera subido yo. Entonces, no, mucha pasión y la verdad es que ese relato a mí me ha gustado mucho. Yo había trabajado con niños también, yo empecé de profesora de idiomas y es un público que me encanta. O sea, que yo, si él escribe, yo traduzco, hay editorial que publique, ahí estamos. Bueno, el pedazo de la editorial luego lo solucionamos. Este es de los difíciles. Pero eso que estás diciendo me parece increíble porque yo no soy traductora, pero en los cursos que uno toma de traducción en el mundo editorial, le dicen a uno, no, hay que leer todo el material, llegar al final y empezar la traducción. Pero tiene todo el sentido lo que estás diciéndonos porque, por supuesto, no es, o sea, uno puede ir contando secretos en el camino sin darse cuenta. Y, Sí. y claro, por eso es que las cosas se pierden a la mitad, porque uno no Sí, yo tuvo ese suspenso. Sí. Te puedo contar una anécdota, por ejemplo, de una policíaca que se tradujo también yo la traducí al catalán y también la tradujeron al español, ¿no? Y en uno de los capítulos, la traductora al español había traducido soga en vez de cuerda. Y era una cuerda con la que después moría la persona ahorcada. Pero a lo mejor en ese momento la persona que tradujo había leído el libro entero, ya sabía que se iba a ahorcar con esa cuerda y le puso soga. Así que hay que ir con mucho cuidado. Sí, además porque pues Ninja Timmy no es una novela que tenga que mantener en suspenso, o sea, no es una novela policíaca en ese sentido estricto de la palabra, pero sí es una novela que te mantiene, mantiene tensión y por lo tanto también es importante cuidar esa tensión. No allí sea que por no, de verdad, no tensionar la prudencia correcta, pues se caiga toda la historia. Lo que dices tiene mucho sentido, es contra toda norma de traductores, diría yo, pero que respeta muy bien el trabajo pues, del autor original. Sí, pero yo pienso que sí que puede haber una norma, cada uno tiene que encontrar la manera de trabajar que a uno le funciona mejor y a lo mejor si la gente que prefiere leer la novela entera luego revisa menos, yo reviso muchísimo y por ejemplo las novelas de gente que han sido un desafío en ese sentido porque hay puntos y referencias geográficas, hay accidentes geológicos, hay muchísimas cosas a las que he tenido que volver después para hacer que todo encajara y que fuera siempre la misma piedra, del mismo color, que no se me fuera un sinónimo, ¿no? En el momento en el que yo lo leía. Así que supongo que cada uno tiene su manera de trabajar.
Em, Eso que dices de la relación geográfica, a mí me sorprendió, sí, no es una sorpresa negativa, em, que Henrik, siendo un autor que además tiene un trabajo visual, eh, no nos regalara un mapa como suelen hacer muchos que trabajan la fantasía. Eh, Porque uno a veces, uno lector de literatura fantástica, un poquito perezosamente, resuelve todo, no con la cabeza, sino con un mapa en la mano que le ponen aquí y uno empieza a viajar. Y Henrik no nos deja hacer eso. Henrik es como, pues no vas a hacer eso. Tienes que pensar de otra manera. Y eso supone un reto. Eso lo pone a uno en una situación diferente porque uno está entendiendo cómo es el viaje, pero al mismo tiempo uno tiene dudas y uno tiene que de pronto volver o, o amarrarse al pacto ficcional y decir, ok, voy a confiar en que estoy entendiendo todo y voy a llegar al final y si algo me quedó dudas, me devuelvo. Y ese tipo de me devuelvo lo que hace es generar una sensación de, a mí al menos, pues, por supuesto estoy hablando desde Lina como lectora, me genera una sensación de un reto lector, eh, de esos retos que uno dice, qué rico esto, no es facilongo, no es simple, es como bien sazonadito tener la aventura del viaje. Entonces, gracias Henrik por no regalarnos un mapa. Eh, Uno no lo pensaría que fuera positivo, pero yo siento que al menos a mí me ha parecido positivo en el viaje. Bueno, me alegro que pienses eso. Creo que lo que pasó allí es que también estoy explorando este mundo como autor. Si hubiera dibujado un mapa desde el principio y hubiera tenido que ceñirme a él, creo que habría limitado mi propia imaginación. Así que tuve que pensar en otras partes de este mundo, ahora que las puedo incluir en el mapa virtual, supongo. Y quizás en algún momento dibujaré un mejor mapa de este mundo. Eh, bueno, el paso que vas, Henry, vas a tener el reto gigante más bien de no solo hacer un mapa, sino hacer como una enciclopedia completa. Pero ya, al final, cuando uno haya vivido todas las aventuras de este grupo tan singular de ninjas. Y ya, como quisiera ir cerrando, quisiera preguntar antes de irme, porque a mí esto me maravilla mucho en términos de la empatía que uno puede generar con los personajes. Y es, em, ya nos contaste la anécdota de Beijing y el gato, em, pero a mí me sorprendió ver humanos, relacionándose como iguales con nuestras criaturas. Tenemos a Alfred que trata de amigos y de iguales a todos sus compañeros ninjas. Y esa es la palabra, compañeros, no, creo que no es otra la palabra, ¿no? No es como su equipo, es decir, no es como una relación de Alfred es el super jefe y ellos son los que están debajo, no es una relación jerárquica. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque usualmente cuando hay más de una raza en estos mundos fantásticos se generan unas relaciones jerárquicas que a mí me parecen incomodísimas y me parecen contra toda lógica que de lo que quisiéramos enseñarle a los niños, pues no en términos moralizantes, sino en términos de todos somos iguales y hay que despertar simpatía y empatía por todos, Enrique. No sé si quisieras contarnos un poco sobre esa decisión de una relación más horizontal. Fue la elección que tomé. Logré desde el principio que los humanos y los animales existieran en el mismo mundo como iguales. Amo mucho a los animales. Crecí con animales y eso es parte de por qué pensé de esa manera. Creé una dinámica interesante para mí, para tenerlos juntos en el mismo plano y nivel. Am, Como dije, creo que hay algunos animales que no hablan, como algunos pájaros que no hablan, pero esas
elecciones se toman más por razones dramáticas o narrativas que por otras. Am, pero me doy cuenta de que es una forma inusual de hacer esto, porque normalmente sabes que tienes, como dices, una jerarquía de animales y humanos, y los animales no existen en el mismo campo. Pero es una elección que yo quería tomar. Pues a mí honestamente me encanta tratar a los animales antropomorfizados como estos, como nuestros iguales. Me parece coherente y sensato. Pues los estamos tratando como humanos y por lo tanto debemos tratarlos como humanos. Em, y bueno, Ivette, yo quisiera eh, preguntarte finalmente, y esto ya es de pura curiosidad, porque igual que yo, eres lectora de Henrik, ¿no? Henrik es el creador y él tendrá sus afectos en diferentes espacios, pero quisiera preguntarte del equipo de Ninja Timmy, ¿a cuál personaje le tienes así ese afecto que dices como, uy, qué rico, va a hablar, voy a traducir sus palabras, qué placer escucharlo hablar? Estaba pensando, que no me pregunte eso, que no me pregunte eso. Perdón. No, Flores, Flores es la mujer fuerte y trépida y me parece que hacen falta muchas flores en este mundo y me parece que es muy importante que las niñas se puedan identificar aunque sea antropomórficamente, con alguien valiente y intrépido y creador y con esa capacidad de lanzarse al vacío, ¿no? Coincido contigo, mi favorito también es Flores. Eh, a veces a nosotras nos hicieron falta las flores y Exacto. ojalá, no sé, como encontrar personajes así en especial porque Flores no la podemos encasillar y meterla simplemente en una caja de, de un arquetipo, sino que Flores tiene muchas cosas, tiene muchas más caras. Todos los personajes en general son tridimensionales, pero Flores, bueno, no sé si es porque somos mujeres y no solemos encontrar personajes así femeninos, que automáticamente lo reconocemos, porque en todos los otros personajes, por ejemplo, Jasper y Casper, a mí me matan un poco de la risa. Quienes tienen hermanos posiblemente vayan a sentir algo cercano con ellos. En lo difícil, en lo quererse mucho, porque Jasper y Casper se quieren, se nota que se quieren. Eh, pero, pues igual es que es una relación de hermanos donde no se separan, eso no es tan sencillo como parece. Qué bueno que coincidimos, Ivette. Lina, a mí me Dime. gustaría hacerle una pregunta a Henrik, si me dejáis. Claro, por supuesto, y ya con esa cerramos. Vale. Y nada, Henrik, a mí me gustaría saber qué se siente al ser traducido. O sea, ¿qué sientes tú como autor cuando ves que alguien ha traducido tus palabras? A lo mejor al español, pues no sé si lo puedes leer, pero seguro que tendrás en tus manos la traducción al inglés. Y nada, quería saber si sientes que somos traidores o no. It's a wonderful feeling, I have to say. It's very gratifying to be translated because that means it's been appreciated and loved. And I wish I could read more of the languages. I really do. I might try the Spanish one. I haven't received my copies yet. I've been traveling, but I want to see them when I can. And maybe that's a way for me to get back into my Spanish as well. But for me, it's very positive, and I want to thank you very much. You've done an excellent, amazing job, clearly, because you won a prize for it. So thank you Gracias. very much. Lo bueno de si retomas el español es que siempre serás súper bienvenido a Colombia, porque ya para cerrar quería contarte que el día que pues yo conocí Ninja Team hace no tanto, hace unos
4 meses más o menos. Es que con todo el mar de libros que hay todos los días es difícil. Y fui a hablar con un amigo mío librero, a una de las librerías más grandes del país, y le dije como, mira, conocí este libro, por el momento me pareció muy chévere, veo esto, y me contó súper emocionado que él todos los días vende ejemplares de ese libro, porque los niños llegan preguntándolo y los que no lo llegan preguntando y lo encuentran, se lo llevan igual porque les llama un montón la atención. Entonces, te cuento, tienes un grupo creciente de lectores en español, al menos en Bogotá, entonces... Yo estoy casi emocionada de Súper. oírlo también. Bueno, un placer haberlos tenido aquí. Ojalá podamos conversar pronto cuando salga el tercero, cuarto, el sexto y en muchísimos otros proyectos. Ivette, muchas gracias por tu trabajo y por invitarnos al mundo que crea Henrik. Henrik, gracias por explorar en tu imaginación y crear este espacio y universo increíble. Y pues muchas gracias a la Embajada de Suecia por tenernos a los tres aquí. Ha sido una conversación que para mí ha sido enriquecedora. He aprendido de los dos muchísimo hoy y nos veremos en otra ocasión. Gracias a vosotros. Yes, thank you very much. Sí, muchas gracias por invitarme a conversar y gracias también a la Embajada de Suecia. Y espero que esta feria del libro salga bien. No puedo esperar a ver a los otros oradores también.